la negociación, o por lo menos la posición que FECODE tiene que fijar sobre este acto o nuevo acto legislativo. Recordemos que el acto legislativo del 04 del 2007 para el sector de educación no tiene definido cómo debe seguir. En general hay un enunciado para los otros sectores que estén ligados a los ingresos corrientes de la nación, pero en el caso de educación hay que sentarse a mirar. Hay una coincidencia entonces en esos dos asuntos y consideramos con el compañero Bruno y con el comité ejecutivo que era necesario traer a esta junta un documento que hemos elaborado un grupo de economistas y de ingenieros para que haya una visión de la situación económica y fiscal del país e incluso global, porque creemos que es importante que la dirigencia de FECODE tenga una comprensión del problema. No es una situación fácil por la situación fiscal del país y de antemano, digámoslo, por el interés del gobierno nacional de trasladar sobre los trabajadores y sobre las clases medias del país el peso de la crisis que estamos atravesando. El documento tiene tres partes. La primera parte es una mirada al marco económico general, incluso global, y al marco económico del país. Lo segundo es una mirada a la situación fiscal del país. Y lo tercero es un análisis más detallado de lo del Sistema General de Participación. Al final me referiré al tema de la deuda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que ha sucedido en la economía mundial y nacional entre el año 2009 y el año 2014. Como todos ustedes saben, compañeras y compañeros, en el año 2008 se presentó lo que hemos llamado el infarto de Wall Street, una caída en la economía mundial a partir de un choque, de un crack en la economía norteamericana. ¿Qué ha pasado en la economía mundial entre el año 2009 y el año 2014? Ustedes tienen en la página 2 una evolución de la tasa de ganancia del capital corporativo norteamericano entre el 2000 y el 2014. Como ustedes pueden darse cuenta, en el año 2008 y 2009 hay una caída de esa tasa de ganancia del capital. Después viene una recuperación y hoy el mundo está viendo otra vez una caída de la tasa de ganancia de los Estados Unidos, pero no, por ahora no tan pronunciada como la que se dio en el 2008, tanto que hoy se habla en los últimos 100 años de dos cosas. Uno de la Gran Depresión de 1929 y otro de la Gran Recesión a partir del año 2009. O sea, estamos en la Gran Recesión. ¿Qué es lo que ha sucedido durante este periodo? Los Estados Unidos, que tienen el control del patrón moneda mundial, lo que hicieron fue una emisión de dólares descomunal. Y en el cuadro, ustedes tienen en la página 3, hay dos datos que podría servirles para mirar esto. Primero, los agregados monetarios en millones de dólares, en el cuadro número 2, pasaron de 8,48 billones de dólares. Aclaro que aquí en este texto, cuando hablamos de billones, hablamos de 12 ceros, no es billón en inglés de 9 ceros. De 8,48 a 11,62 en sola emisión monetaria. Pero si ustedes miran la deuda pública en billones de dólares, pasó de 12,3 billones a 18 billones. O sea que por la vía de la emisión de bonos del Tesoro y por la vía cruda de la emisión de billetes, los Estados Unidos prácticamente inundaron al mundo de dólares. Y esa recuperación se hace norteamericana mediante esa herramienta fundamental monetaria de emisión de dólares.
Miren ustedes que el crecimiento norteamericano está en el 2,4 para el 2014, que el PIB ha crecido hasta el 17,34 billones, que el PIB por habitante ha crecido, que el desempleo ha disminuido, que la producción de petróleo por barriles al día se ha multiplicado por 2, que las ganancias corporativas son el 15,4% de sus ingresos. En fin, que la tasa de interés sigue baja, y este es un punto fundamental. En Estados Unidos y en el mundo hay una discusión profunda sobre cuál debe ser el movimiento que debe desarrollar Estados Unidos a continuación. Y ese movimiento está determinado por algo que ustedes seguramente, compañeras y compañeros, han escuchado con frecuencia: si Estados Unidos debe subir o no la tasa de interés de la Reserva Federal. Sobre eso hay dos posiciones. Hay una posición que señala que de subir Estados Unidos la tasa de interés de una manera muy fuerte implicaría una corrida de capitales hacia los papeles del Tesoro norteamericano y hacia la moneda norteamericana, que podría afectar gravemente a economías como China y Europa. Pero por otro lado hay otra posición, y es que si los Estados Unidos no suben la tasa de interés al interior de la economía norteamericana, se produce un fenómeno que ya se está sintiendo, que se llama de deflación, y es que los costos suben por encima de los precios de los productos, y pues eso golpea de manera estructural al aparato productivo norteamericano. Mi opinión, que es una más, es de que ese proceso de alza de la tasa de interés en los Estados Unidos se va a presentar, y se va a presentar pronto. Es más, los mercados de divisas lo están presintiendo. Hubo un momento dado en que el dólar, ustedes lo vieron aquí, estuvo casi por debajo de los 2.900 pesos, estuvo poco arriba de 2.800, y en los últimos días estamos hablando de dólar casi bordeando los 3.100 pesos, porque el mercado está atento a esa alza en las tasas de interés. Entonces, esa circunstancia es una circunstancia, a mi modo de ver, que puede ser un poco impredecible para la economía colombiana. ¿Por qué? Por lo siguiente, compañeras y compañeros. En ese periodo de expansión monetaria norteamericana, que incluso para mí va desde el año 2002 y que se acentuó en los últimos 5 años, los países lo que hicieron fue tratar de acoplarse, de adecuarse, de adaptarse a captar esos dólares. Y Colombia lo que hizo fundamentalmente para capturar dólares fue modificar las reglas fundamentales del sector minero energético. El país volvió al sistema de concesiones, el país eliminó, bajó ostensiblemente la forma de pago de las regalías, el país eliminó el impuesto de remesas de utilidades y dividendos de las subsidiarias a las casas matrices. Es decir, el país se abalanzó a esa conquista de los millones de dólares que Estados Unidos está emitiendo por distintos mecanismos, incluso por el sistema financiero y por garantías, incluso por el endeudamiento. ¿Y qué sucedió? Que el país, en esa adecuación a lo que yo he llamado el modelo de capital extranjero, terminó generando una revaluación del peso que acabó con el sector agrícola y el sector industrial, y terminó convirtiendo al país en un país altamente dependiente del petróleo y de la minería, sin ser un país petrolero. Un indicador que es muy clave tener en cuenta es el de años de reservas petroleras, que usted divide las reservas por la producción anual, y que encuentra que países como Kuwait, Venezuela, tienen más de 150 años de reservas. Seguimos las reservas por la producción anual. Colombia está entre 6 y 7 años. Este no es un país petrolero. Entonces, el país se la jugó, la clase dirigente de este país se la jugó a la atracción del modelo capital extranjero en una actividad que muchos criticamos y que produjo lo que ustedes seguramente conocen como enfermedad holandesa, que es esta revaluación del peso frente al dólar, con la consecuente declive de la agricultura y la industria. Hoy el país importa el 30% de sus alimentos y el 25% de sus materias primas industriales, pero tiene además un agravante.
muchos de los precios de la economía nacional están dolarizados, incluso hasta el precio de los agrocombustibles, de los combustibles, de la energía, con el San Benito de que los precios internos tienen que estar al ritmo de los precios internacionales para ser competitivos. Los precios de muchos insumos y factores de producción están dolarizados, y en ese sentido el país comienza también a vivir dos fenómenos: un fenómeno de inflación, de un elevado alza en los precios, en el índice de precios del consumidor, pero por otro lado, con la caída de los precios del petróleo, una pérdida enorme en sus cuentas externas y en sus cuentas fiscales. Más o menos, bueno, en la página 4 consignamos que estas situaciones tienen un carácter global, hablamos de China y de Europa, y el reflejo de lo que está pasando ahora, los datos los tenemos a junio del 2015, porque son datos un poco más consolidados. Fíjense ustedes que tenemos un crecimiento del PIB por habitante en miles de pesos, de 11.219.000 a 15 millones, pero si lo pasamos a dólares, ya el año pasado el ingreso por habitante en el 2014 en dólares disminuyó un poco con respecto al del 2013, y este año va a disminuir más. Cuando el gobierno, y esto ya Mauricio Cárdenas ha venido tomando nota de eso, dice: no, es que estamos creciendo más que los demás países. No, señor, pásenmelo a dólares. Y cuando lo pasa a PIB por habitante en dólares, el desempeño de Colombia es muy deficiente, y este año sí que lo va a hacer. Estamos hablando de un desempleo que a mi modo ha disminuido muy poco. Estamos en el 11%, estamos ahora en el 8%. Estamos hablando de una producción de barriles de petróleo que ha aumentado. También un crecimiento enorme de los agregados monetarios del país. Pero ojo con esto, ha empezado a caer la rentabilidad del sector financiero. La última visita del Fondo Monetario Internacional, que fue ahora, fue en junio de este año, señaló que el riesgo del sector financiero ya no era un riesgo bajo, sino un riesgo medio. ¿Por qué? Por dos factores. Ha venido creciendo la cartera no paga, lo que llaman calidad de cartera, pero sobre todo porque el sector financiero se comprometió en enormes deudas en dólares, aprovechando las tasas de interés bajas en dólares para volverlas pesos y prestarlas aquí más caro, una operación que es conocida en la economía financiera como carry trade. Y hoy el sector financiero puede haber visto duplicada su deuda en dólares, que es del orden de unos 17.000 millones de dólares. O sea, lo que era 34 billones de pesos hace un rato, ahora pueden ser más de 50 billones de pesos. Y el sector privado en general está endeudado en el orden de los 45.000 millones de dólares. O sea que lo que le valía al sector privado 90 billones de pesos hace un tiempo, ahora le puede estar valiendo algo más de 140 billones de pesos. El país tiene una dependencia enorme del capital extranjero para financiarse. Fíjense ustedes que los requisitos de financiación en el año 2009 eran de 15.200 millones de dólares, y ojo a esta cifra, en el 2015, 44.000 millones de dólares. Tiene que haber en las operaciones netas del país, entre exportaciones, importaciones, entradas de capital, salidas de capital, renta de factores, todo lo que sea, que haya al país un saldo positivo de 44.000 millones de dólares para poder financiar la operación. Como eso no se consigue, entonces el país simplemente después tiene que reemplazar el faltante con endeudamiento. Yo estimo que este año el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es el déficit externo del país, a junio iba en 9.000 millones de dólares, a diciembre puede estar del orden de 22.000 millones de dólares, lo que implica 66 billones de pesos, por decir algo, la mitad de los ingresos del presupuesto de la nación. El déficit fiscal está creciendo, el déficit primario es negativo, el déficit primario es ingresos menos gastos. Estaba en superávit en el 2009, ahora está en déficit en el 2015. Y la inflación creciendo. Entonces, cuando uno mira las cifras norteamericanas y las cifras colombianas, puede decir en términos generales
que se mueven en sentido contrario. En la medida en que se recupera la metrópoli, sufre la colonia. Una segunda parte son las perspectivas fiscales del país. Quisiera decirles este verso que puede explicar o resumir muy fácilmente el problema. El problema se causa en las cuentas externas del país. O sea, en el fracaso del modelo de capital extranjero. Ese modelo incluye TLC, apertura, libre flujo de capitales, en deuda externa. Ahí está convertido en esa definición todo ese paquete. El problema se causa en las cuentas externas del país, se manifiesta en las cuentas fiscales y se paga en el frente monetario. Ese es el caso. O sea, los errores que se cometen en el frente externo terminan reflejándose en las necesidades fiscales del país y después termina yendo a ver quién paga el problema. En ese punto es en el que estamos. Aquí hay un problema con la política fiscal colombiana, es que realmente uno se guía por lo que el gobierno llama el marco fiscal de mediano plazo, pero ese marco fiscal se ha plasmado como un marco fiscal muy impreciso y por encima de las realidades económicas del país. Por ejemplo, es un marco fiscal que habló de petróleo a 60 y pico de dólares el barril, y estamos hablando de petróleo en 40. Es un marco fiscal que hablaba de a 60 dólares el barril, a 64, y estamos hablando de 40. Estamos hablando de unos niveles de exportaciones y de importaciones que no vamos a conseguir. Les recuerdo que de año a año, o sea, de septiembre del 2014 a septiembre del 2015, este es un dato no consolidado, el déficit comercial, solo el comercial, es de 15.000 millones de dólares. O sea, exportaciones menos importaciones. Porque las importaciones han disminuido, pero no han disminuido al mismo ritmo que han disminuido las exportaciones. Aquí se dijo, no, es que si se devalúan las exportaciones, se reactivan. No es fácil reparar un aparato productivo que prácticamente se acabó. ¿Dónde va a salir? ¿Qué han notificado los agricultores y los campesinos de que la tasa de cambio se da a 3.100, entonces salen a sembrar trigo y maíz, y a llenar de maíz otra vez Córdoba y Sucre y Rafael? Entonces, no, eso no, ¿cierto? Eso no es posible, ni algodón. Esa es la situación que se está viviendo. Esa es una situación de cuentas fiscales del país, que es de una gravedad enorme. Ustedes pueden ver en la página 9, hay dos gráficas que son muy ilustrativas. Fíjense ustedes que para el año 2015 y el año 2016, en la gráfica número 3, los ingresos son el 16,3% del PIB y el 15,6% del PIB. O sea, disminuyen los ingresos, mientras los gastos se mantienen en el 19% del PIB. Estamos en una situación, compañeras y compañeros, importante. Ahí ya ven ustedes también en la gráfica 4 la brecha, la diferencia. El rojo son los gastos, los pagos, y el otro son los ingresos. Ustedes encuentran pues que la diferencia no solamente se mantiene, sino que crece. Digamos que a nivel de los gastos, el país tiene un problema mayor. Esto es importante porque yo sé que la ministra de Educación hace demagogia con esto. La ministra de Educación dice, no, el gasto más importante del gobierno es la educación. No es cierto. El gasto más importante del gobierno es la deuda pública. Nosotros estamos hablando de un pago de deuda por ahí de 48 millones de pesos este año, y yo estimo que puede subirse al año siguiente. Y además, por una cosa, el gobierno ha tomado el camino del endeudamiento. Estamos endeudando a ritmo realmente grande, a pasos grandes. Hasta hace muy poco la deuda pública estaba entre el 35 y el 38% del Producto Interno Bruto, y hoy estamos hablando de deuda pública en total pasando por encima del 50% del Producto Interno Bruto. Cuando hablo de deuda pública hablo la de dólares y la de pesos, deuda externa y deuda interna que se suman y me da la deuda pública total. La caída de los ingresos fiscales del país es realmente como en un rodadero en una piscina. Los ingresos petroleros pueden pasar, la venta petrolera puede pasar de 23 billones en el 2013 a 2,3 billones para el año 2016. O sea, 20 billones de pesos perdidos
en 4 años. Y entonces el gobierno está en mostrar cómo consigue esa plata. El cuadro número 11 explica un poco los ingresos tributarios del país. 2012, 2013 y 2014, cuando es AP, quiere decir preliminar, es decir, que son datos no consolidados. Pero miren ustedes que hay algo muy importante. El impuesto de renta y complementario ha venido cayendo. Incluso si uno suma renta más el CRE, que se supone que es donde está la otra parte de la renta, eso lo bajaron del 33 al 25, ustedes se acuerdan, el CRE quedó en el 9, tuvo unos ajustes posteriores, está hablando de 51 millones. Los impuestos indirectos, que son el IVA, el 4 por 1000, el impuesto al consumo, el de la gasolina, el IVA externo, está sumando más o menos la misma cantidad, 53 billones y el otro 52. O sea, el país ya tomó el camino de los impuestos indirectos. Eso es muy importante explicarlo, porque el país ya tomó ese camino. No es que ahora lo del IVA, no, es que no, ya el país tomó el camino de los impuestos indirectos. Se viene una reforma tributaria que infortunadamente la está liderando el doctor Bonilla, exsecretario de Hacienda de Petro. ¿Qué viene? Bueno, duplicó el predial aquí en Bogotá en 4 años. Y lo que vienen a hacer es reproducir ese método de actualización catastral del predial por todo el país. Esto es importante echarle ojo en las reformas. Viene toda la actualización catastral que se hizo en Bogotá, la van a replicar por Colombia. El doctor Bonilla el otro día en Blue Radio dijo, puede por pensarse en el impuesto del arroz, porque hemos descubierto que el arroz se lo consumen son las clases medias y los ricos del país. Lo digo textualmente. A quienes tengan ingresos por arriendo se los van a obligar a discriminar en sus ingresos. O sea, la vieja reivindicación del que le echaba la segunda y la tercera planta a la casita, esa va a tener que declarar la segunda y la tercera planta. Otra propuesta del doctor Bonilla. Es decir, vienen es por nosotros. Incluso, esto es importante señalarlo. Yo no sé algún compañero que estuvo en el congreso de Confecop este año en Cartagena, yo expuse allí. De pronto hay alguno de una cooperativa que estuvo ahí. Pero esa reforma a las entidades sin ánimo de lucro, a las ESAL, como las llaman, es contra las cooperativas del magisterio. No es que ya pagamos impuesto de renta, me dijo un compañero, le dije, antes o después de reservas. No le van a poner a pagar antes de reservas. Ahora era después de reservas, ahora te van a poner a pagar antes de reservas. Eso cambia totalmente. Y eso es sacarle plata al ahorro de la clase media para financiar. O sea, lo que viene es una ofensiva violenta, compañeras y compañeros, contra los trabajadores, que se traduce a mi modo de ver, y aquí lo pongo, en desempleo, carestía, impuestos indirectos y salarios bajos. Me da una explicación pues, de cómo son los gastos y todo eso, ¿no? Pues ustedes lo leerán con cuidado, pero no tiene mayor cosa. Ahora, una pequeña nota es que esta reforma tributaria, pues con plena seguridad va a aumentar la desigualdad en el país. Los últimos 10 minutos, compañero Rafael, voy a entrar a hablar de lo del Sistema General de Participaciones. Aquí ustedes van a ver un poco de signos raros y cosas, aquí son ejercicios econométricos que hicimos para una cosa, para tratar de darle a la Junta y al Comité Ejecutivo elementos para el tema del Sistema General de Participación. Porque todo lo que yo he dicho acá tiene que ver con una decisión que hay que tomar. Si se negocia el Sistema General de Participaciones retomando los ingresos corrientes de la nación, o se mantiene la fórmula IPC más 4,8%. Y los ciudadanos dirán, bueno, la vieja reivindicación de la comunidad educativa es que volvamos a los ingresos corrientes de la nación. Entonces nosotros hicimos unos ejercicios econométricos para poder decirle al magisterio, para poder decirle, bueno, si esto le sirve al movimiento sindical, pues por supuesto que también, para poder decirle cómo es que vienen las cosas. Con la situación anterior, con la que yo he explicado, y porque una cosa fue la negociación en el año 2007, cuando el país estaba en la recta
expansiva de los ingresos corrientes de la nación por la vía de la renta petrolera. Pero esa película cambió. Vamos hacia abajo. Ahí en el ejercicio econométrico lo vamos a explicar, compañeros. Entonces, entienden el lío en el que estamos. Lo que viene creciendo es la inflación, es el IPC. O sea, para el 2016 las transferencias van a crecer 6%, digamos que la inflación está en el 6%. Yo tengo una apuesta con Elías Fonseca, Elías tiene que hacer más del 6%, yo digo no menos, pero vamos de acuerdo en el 6%. El 6%, el 6%. No, Elías me impone la disciplina y el 6%, ¿sí? Más el 4,8%, o sea, crecería 10,8%. Sería un crecimiento importante. Mientras los ingresos corrientes de la nación van a bajar. O sea, cuando ustedes miren los ingresos corrientes de la nación 2015 con respecto a 2014, va a estar por debajo. Y 2016 va a estar incluso por debajo de 2015. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Sí, señor. Ese es un punto clave, porque nosotros podemos salir, pararnos, digamos, en el sindicato del Tolima y decir que vamos a recuperar los ingresos corrientes de la nación y después ver que realmente eso, por lo menos, creo yo, en el corto y mediano plazo, no es muy bueno. Pero es la decisión, nosotros damos los elementos y ustedes tendrán que tomar, ¿no? Por supuesto. Hicimos un ejercicio, era traer a valor presente del año 2014 la pérdida en los ingresos, en la relación ingresos corrientes de la nación frente a la reforma 2001 y 2007. Nos da que las regiones han perdido, óiganlo bien, compañeras y compañeros, 154 billones de pesos, de los cuales para la educación se perdieron 87 billones de pesos del año 2014. Es decir, cuando ustedes les pregunten cuánto ha perdido la educación de la reforma de Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda de Pastrana a la fecha, se han perdido 87 billones de pesos. Hay una explicación del sistema, y la educación es la que más pierde, porque ustedes saben que son el 58,5% de las participaciones. Aquí en la página 21 hay una evolución de los ingresos corrientes de la nación como porcentaje del PIB. Fíjense que hay un detalle que es interesante en el cuadro número 8, página 21. En el año 2012 los ingresos corrientes de la nación fueron el 14,5% del PIB. En el 2013 cayeron 14,4% y en el 2014 14,4% también. O sea, ya se estaba viendo que la curva de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación empieza a tener un estado relativamente estacionario. Y ahí están explicados cada uno cómo evoluciona cada uno de los tributos y los ingresos corrientes de la nación. Nosotros hicimos un ejercicio. Bueno, ¿de qué dependen los ingresos corrientes de la nación? Les hicimos un ejercicio econométrico y nos da lo siguiente. La variable más importante es el Producto Interno Bruto por habitante del periodo anterior. O sea, es el PIB dividido por el número de colombianos. Bueno, y poniéndolo en pesos, porque si lo ponemos en dólar es peor. Pero también decimos, ¿y de qué depende ese Producto Interno Bruto? De lo que llaman los economistas el grado de apertura, que es muy sencillo: importaciones más exportaciones dividido por el PIB. Y tercer punto, óiganlo bien, de la participación de la industria en la producción nacional. Y todos ustedes saben que la industria está, pues, aquí no queda nada. Hay para un repunte industrial con la cosa de Reficar en Cartagena. Ese va a ser un nodo importante, pero eso también va a tener un crecimiento que después ya no da más. O sea, tiene un momento de arrastre y después eso se estabiliza. Pero este es un país donde lo que están mientras abrimos eso, cerramos fábricas y la producción industrial está en situaciones muy bajas. Puede que este año no sea negativo su crecimiento, pero hasta septiembre iba en el 0,1% del año. O sea, esto me estima que eso va a estar supremamente bajo. Entonces, ¿de qué dependen los ingresos corrientes de la nación? De la producción del PIB, de la apertura, del grado de apertura. No digo de la apertura, del grado de apertura, porque es importaciones más exportaciones. O sea, que eso sería alto si las exportaciones fueran buenas, ¿cierto? Y del PIB industrial. Por otro lado, de lo que llaman la presión fiscal, o sea, de lo que haya sido el recaudo del año anterior.
Sí. De tal forma que si uno mira este ejercicio econométrico que está chequeado con lo que llama la técnica pues, de los mínimos cuadrados y los coeficientes que nos valoran todas estas variables, lo que nosotros vemos es que ese escenario futuro, por lo menos de corto plazo, dependiendo de estas variables, no resulta ser el escenario que uno puede señalar el más positivo. Incluso nos permitimos dar los datos en la página 23. Un aumento del PIB por habitante en 1% aumenta el recaudo, o sea, los ingresos corrientes de la nación, en 0.98 puntos porcentuales. Un aumento de la apertura en la economía, exportaciones más importaciones sobre PIB, aumenta en 0.90 puntos porcentuales. Y una caída de la participación del PIB industrial en un punto porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Que si la producción industrial es el 15% de toda la producción del país y se baja a ser el 14%, caerán los ingresos de la nación en 0.42 puntos porcentuales. Y si el recaudo del periodo anterior aumentó, es probable que el recaudo como proporción del PIB aumente en 0.41 puntos porcentuales, pero el recaudo este año va a caer. De hecho, el gobierno corrigió sus ingresos de 122 billones de pesos como a 118. O sea que el ejercicio econométrico que hicimos muestra que esto de ingresos corrientes de la nación es un capítulo que hay que mirar con mucho más cuidado, entendiendo que es una reivindicación histórica del magisterio, etc. Pero que uno, por ejemplo, si uno llega y le dice al Ministerio de Educación, la deuda del magisterio páguenosla ligada a los ingresos corrientes de la nación, les quedamos debiendo. ¿Sí me entienden? O sea, eso es importante tener todos estos elementos, porque es lo que depende que en la mesa y que en las discusiones y que con los maestros y los trabajadores podamos tener los elementos para poder enfocarnos. Hicimos un segundo ejercicio y era bueno, ¿y qué va a pasar con el precio del petróleo y cómo va a incidir? Para mirarlo con más detalle. Ahí está el ejercicio econométrico, vimos la tendencia de largo plazo y hay una conclusión que es interesante, que está al final en la página número 24, que dice así: cuando el precio internacional del petróleo cae en 1%, impacta negativamente el crecimiento económico entre el 0,7 y el 2,7%. O sea, si el precio internacional del petróleo, que empiece el año entrante con $42 el barril y caiga a 40 y pico, incluso ponemos niveles de 40, podemos estar hablando de que el PIB de Colombia puede caer, asegura caer de aquí a allá en por lo menos un 0,7%. Y ya sabemos que ese PIB nos va a influir en los ingresos corrientes de la nación. O sea, es un proceso de encadenamiento. Esto generalmente, estos ejercicios econométricos, cuando uno habla de variables tan gruesas como estas, en general aciertan. Cuando uno habla ya de variables pues, más microeconómicas y detalles más, esos ejercicios econométricos a veces pueden fallar. Pero cuando uno habla de PIB, precio internacional del petróleo, ingresos corrientes de nación, PIB industrial, o sea, variables muy gruesas, en general los ejercicios econométricos son adecuados. ¿Qué concluimos? Ahí tienen ustedes unas páginas donde está para los que les guste la estadística, copiamos todo el modelo econométrico, las varianzas, los valores medios, etc. Y entramos a las conclusiones finales. El año 2016, y no se descarta que hasta el 2017, va a presentar severos quebrantos en la economía. A escala mundial, Estados Unidos, buscando una recuperación sostenible y evitando una deflación, elevará las tasas de interés con los efectos que pueda traer al resto de las economías. A mí a veces compañeros que me dicen, bueno, ¿y usted cree que el dólar va a estar en cuánto? Eso no, hecho, más bien compro el baloto si adivino esa mano. Pero si ustedes me preguntan a mí hoy si hay un movimiento sostenido de la tasa de interés norteamericana, de los bonos del tesoro norteamericano, yo creo que a Colombia le va a ir bastante mal. Y esto no lo tengo en el estudio, pero en otros escritos que tengo sobre el petróleo, yo muestro que en general en Estados Unidos la tasa de interés se mueve en sentido contrario del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque en la economía norteamericana hay, como dice una regla del pulgar, de que en la medida en que sube la tasa de interés,
como la gasolina y el petróleo son tan importantes para los hogares norteamericanos, entonces hay la tendencia a bajar el petróleo para que haya un espacio de ingreso y de consumo, digámoslo de alguna manera. O sea que si suben las tasas de interés, la tendencia es a que el petróleo disminuya, siempre y cuando la alianza Arabia Saudita-Estados Unidos contra Rusia se mantenga, que creo que también se va a mantener. Porque todo lo que se está haciendo es para que Rusia no pueda tomarse el mercado mundial petrolero. Rusia hoy es el segundo productor de petróleo del mundo. El primero es Estados Unidos, el segundo es Rusia, el tercero es Arabia Saudita. Lo que es que Arabia Saudita es el primer exportador y Rusia es el segundo. Porque en el mercado internacional pues ya es lo que los excedentes que tenga cada país. Los ajustes que requiere la economía colombiana para enfrentar este choque y que se causan en el frente externo se expresan en un creciente déficit fiscal y más endeudamiento. El gobierno de Santos intenta trasladar los costos de las crisis a las clases medias y trabajadoras, limitando los salarios, evadiendo las deudas laborales contraídas, haciendo recortes a la inversión al gasto social y aumentando los impuestos regresivos. Ahí están resumidos los ejercicios que hicimos. Y señalo esto para terminar, compañeros, con respecto a la deuda. Por solicitud de Luis, yo estuve hablando con algunos compañeros que son actuarios, es decir, gente que puede calcular valores presentes de deudas a través del tiempo. ¿Cuál es la dificultad que encontramos? Yo le pido a los compañeros y compañeras el máximo de atención aquí. El problema que tenemos, digamos que ya tenemos un poco sistematizadas las tipologías distintas de las deudas con el magisterio. Las primas por clima, los ajustes por no sé qué, son como 5 o 6 tipologías que me acuerdo. El problema es el siguiente: si no hay una recolección eficaz de esa información, podemos quedar mal, que es el temor que tenemos nosotros. O sea, los 30 y tantos sindicatos de FECODE tienen que, por un instrumento que se les mandaría, cubrir todo eso. O sea, es necesario que digan, en el municipio de Curumaní se causó una prima por alimentación para 100 maestros en el año 2007 y esa prima se ha pagado hasta el 2009, era de tanto por maestro, los maestros favorecidos son tantos y al actualizarla es tanto. Eso, por ejemplo. Y eso se necesitaría departamento por departamento. Hablando con estos actuarios dijimos, ese ejercicio lo podemos hacer siempre y cuando se recoja juiciosamente la información y traiga una validez, un visto bueno del asesor jurídico del respectivo sindicato departamental. ¿Cuál es el riesgo? Es que aquí se puede mandar cualquier información, pero se sientan los compañeros a negociar y decimos la deuda son 50 billones, y entonces resulta que está incompleta, es imprecisa, salió por encima, entonces se vuelve una discusión en la mesa que cuál tiene el estudio mejor y nos pegamos, porque el gobierno también se está moviendo, el gobierno también está con las secretarías buscando cuál es el tamaño de esa deuda. O sea, nosotros vamos a mandar una carta al comité ejecutivo diciéndole, este trabajo se puede hacer, sí o sí se hace de esa manera, porque también ustedes entienden que pues hay un riesgo de profesional de que uno entregue una cosa y mañana salga y diga el gobierno, no, esa no es, pues como quedamos los que hicimos el cálculo. Quiero que se entienda que eso es muy riesgoso y está en cuanto al cálculo, no se preocupen que si se hace bien, el problema es el insumo para el cálculo, que es la información, y si esa información tiene que ser suficientemente completa, solo es posible completarla si los sindicatos se comprometen a llenar el instrumento de manera completa o de alguna manera, por decirlo así, responden por su deuda regional y municipal, porque también el comité ejecutivo tiene ese riesgo. O sea, oiga, ¿qué pasó con la deuda de los maestros del Valle de Tenza que tenían? Hermano, y usted la mandó, ¿no? Con Dinamarca, ¿qué pasó? Transición, no, que nos dominó. O sea, ese es el lío que tenemos. Si se recoge la información debidamente y pedimos que sea con el visto bueno del asesor jurídico, que es el que conoce en cada región, supongo que los sindicatos son asesor jurídico en cada región, ese tiene que poner el uso de decir, sí, esto es lo que sucede. Si eso se hace, el cálculo, pues no digamos que no tiene problema,
pero se hace. Eso es un problema ya de matemática financiera, eso no tiene problema. Lo que nos preocupa es, y lo vamos a manifestar en una carta, que eso no se puede hacer. De tal manera que el año 2016 tiene para el magisterio esas dos coyunturas. Una, que tiene que sentarse el comité ejecutivo a decir cómo me pagan esto. Y yo estimo que es una deuda alta. Hemos tirado que puede ser hasta de 50, ¿no? Y además negociar el sistema general de participaciones en uno de los peores momentos fiscales del país. Ese es el lío que tenemos. Con una cosa grave, que hay que plantear una política que no diga al magisterio del país, que es una cosa que nos preocupa. Entonces, o sea, que viene todo lo que viene el año entrante y entonces está la opinión diciendo, pero ¿cómo que los maestros pidiendo de todo? ¿Cierto? Y mientras el país lo hunde y los maestros pues como caimán en boca de caño. Entonces, hay que saber plantear, creo yo, lo que ha dicho el comité ejecutivo, una política muy bien planteada, que no ayude al magisterio, pero que no haga que el magisterio y los trabajadores paguen la crisis. O sea, tiene una complejidad. Y mi opinión, y en ese sentido trato de hacer una opinión responsable, es dar a conocer, y por eso le dije al comité ejecutivo que había que hacer este documento, dar a conocer cuál es la realidad de esto, para que la Junta, como dicen los politiqueros, en su leal saber y entender, trace orientaciones frente a estos criterios. Nuestro deber es poner en conocimiento esto, y quiero transmitir que es una inquietud pues que la misma Junta Luis Gruber me ha transmitido, el interés que hay en que esto se maneje de esta manera. Es muy importante que en esta batalla que se va a dar se gane a la comunidad educativa. Una última idea, y con esto termino, compañeras y compañeros. Puede ser, no quiero inducir una decisión al respecto, pero puede ser plantear en cuanto al sistema general de participación una solución de mediano plazo. O sea, decir, a 3 o 4 años, incluso con IPC más alto peleando uno y enfocarnos en el otro tema. Puede cuantificarlo muy bien, y incluso el estudio que hagamos puede hasta sugerir un sistema de pagos con el tiempo. Ya ustedes dirán, eso no van a poder hacer el cheque al mismo paso del mundo, pero hay que mirar a qué se le va a dar prioridad. Eso va a tener que definirlo la Junta. Si son las primas de edad, las cesantías atrasadas de los más viejos, las primeras cositas de los del 1278, ¿sí? Eso tendrá que ir a definir ustedes para plantear la negociación que estamos cada cual. Y yo diría que habría que tratar de suscribirse, me ocurre a mí, eso ustedes lo mirarán, un plan de pagos con unas prioridades, ¿sabes? Ahora, por supuesto que si lo último son las cesantías de ejercicio, grandes además, ¿cierto? Pues se pagarán con valor presente en el momento en que se pague. Por eso no se preocupen que eso habría que asegurar, ¿cierto? Tendría que hacerse, mire compañeros, tendría que hacerse un ejercicio, ¿qué es? Compañeros, termino. ¿Saben eso qué es? Mirar el monto total de la deuda, mirar los pagos, darle prioridad a los pagos y negociar ese plan de pagos con valores presentes. ¿Qué es lo primero? Claro, ¿qué es lo primero que se va a cubrir? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Bueno, yo me imagino que habrá maestros que dirán, maestras, que no, que a mí me dejaron para lo último. Es un pedo. Pero la gente tiene que entender que esto no puede ir uno y decir, oiga, que me haga un cheque de 50 billones que yo tengo aquí y más en esto acá. Eso hay que entenderlo, porque, o sea, en esto no puede haber infantilismo ni locura. Yo creo que ese punto de haber conseguido que el Estado concurra, ese es un puntazo en la negociación. Eso es un logro enorme. Ahora, que haya gente que no lo entienda o no lo quiera entender, bueno, es problema de ellos. O que quiera hacer bulla con eso es otro problema. Pero eso, que el Estado concurra, o sea, que usted no le tenga que cobrar al municipio de Corozó, sino que le cobre aquí en la 26, eso es una diferencia enorme. Ahora, ¿cómo vamos a administrar eso? Ese es el punto que tenemos. ¿Cuánto es la cuantificación de eso? Depende de la información que nos den. De ahí para adelante, la cuantificación, la parte de la matemática financiera, pues no digamos que es mamey, pero se puede hacer. El problema es que la información que venga del Huila, que venga del Quindío, que venga del Caldas, que mande Wilson, sea veraz y firmadita por el asesor jurídico, para decir, nosotros corrimos esto, y esto fue lo que es. Bueno, compañeras, no me extiendo más. Mil gracias, compañeros.